En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Pero cómo los creó? A través de la palabra. Y la tierra estaba vana, vacía, y había oscuridad sobre el abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Y es así como empieza uno de los libros que más ha influido en las sociedades pasadas y actuales. Pero lo importante no es el relato en sí, sino lo que nos dice el relato, de cómo se crea ese mundo a través de una lengua particular que usa un lenguaje universal de creación y de cómo usándolo a través de unas formas muy particulares, capaz de crear cosas materiales, cosas físicas, tangenciales, de cómo los sonidos esenciales pueden crear realidad material. Y de eso hablaremos en este nuevo programa, de ese lenguaje universal, de la creación, que las criaturas reciben el nombre de dioses creadores, que usaron estos sonidos primigenios para originar la materialidad, en todas sus realidades, y después lo escondieron en un lenguaje universal de la creación, un lenguaje transformador de la realidad. Este idioma universal dio lugar a las realidades empíricas, llamadas lenguas, que no es más que una determinación material del lenguaje universal. De una de esas lenguas hablaremos en este programa, concretamente del euskera, de los secretos que alberga, de cómo sería en realidad una materialidad de ese lenguaje universal creador, que bajo el nombre de euskera se esconden otras lenguas como son el íbero o incluso el sumerio, pero que en realidad formarían un todo, pero que debido a la particular maleabilidad del euskera dio lugar, en apariencia, a diferentes lenguas. Bienvenidos y bienvenidas a Punto de Inflexión. Bienvenidos a este 25º programa de este podcast. Como siempre, como es habitual, lo codirige y copresenta José, webmaster del Portal de las Culturas. ¿Qué tal todo, amigo? Bien, espero que os guste este nuevo programa a todos y todas. Hoy nos acompañará de nuevo Jorge Guerra, al cual ya hemos tenido el placer de contar con él en anteriores programas, y nos traerá un invitado muy especial que seguro que no dejará indiferente ni impertérrito a nadie. José, ¿de quién se trata nuestro invitado al cual nos trae hoy Jorge Guerra? Contaremos con la inestimable ayuda de Xebe Díaz, que es actor y actor de doblaje. Él dobla al euskera películas muy famosas de otros idiomas y las vierte al euskera. Él, aparte, fue presentador del tiempo en la ETV2 durante un par de años y se hizo muy famoso en toda Euskal por este hecho. También ha hecho algunos libros de frases en euskera y también estudia el significado de la lengua del euskera, ¿no? Y por ello contaremos con su ayuda, porque lleva mucho tiempo estudiando estas cuestiones y ha llegado a conclusiones muy interesantes, al igual que revolucionarias. Que el hecho de que si se popularizaran, harían tambalear los cimientos de nuestra sociedad en todos los sentidos y en todos los frentes. Pues, como es habitual aquí en Punt d'Inflexió, ofreciendo alternativas de conocimiento, a las cuales no solemos acudir
de forma oficiosa. Pero como es habitual, pues hoy tenemos un coloquio que al menos de principio no acabaremos malhumorados por terminar mencionando a los mismos de siempre. De principio, que una temática diferente, distinta a la que venimos analizando, pero no por ello menos interesante, ya que para tratar de profundizar en conceptos epistémicos y etimológicos de la lengua mater de Europa, en principio luego ampliaremos de la mano de nuestro invitado, pero para eso contaremos nuevamente con Jorge Guerra desde Arucas, en Gran Canaria. Jorge. ¿Qué tal? Hola a todos, saludos a todos. Y infinitas gracias, Jorge, siempre por dedicarnos tu tiempo y por presentarnos a quien nos acompaña hoy para tratar de profundizar en esta temática. Y nosotros que Xeve Díez, desde Sizurkil, en Euskal Herria. Muy buenas. Eixo, Gabón, buenas noches. Ongi etorri aquí a punt d'inflexió, Xeve. Muchas gracias, gracias. Pues que desde luego no dejará a la indolencia de nadie con el invitado de hoy. Y bueno, ya abierto el espacio, José, pasamos con la primera cuestión. Sí, ¿desde cuándo existe el euskera como lengua? Pues no existe el cuándo, ¿no? No existe el tiempo, existe en todo caso la eternidad. Mira, yo por cierto, probablemente los cuatro que aquí nos reunimos somos consciencias eternas y existe desde el momento que existe la vibración, el sonido. Supongo que todo el mundo tiene en mente esa foto de Einstein mostrando su lengua. Y también puede recordar mucha gente los Rolling Stones como tienen una portada con una superlengua. Uh-huh. Bueno, pues en ambos casos no es una burla lo que hacen, ni una chanza, ni una broma. Nos está diciendo que primero fue el verbo, o sea, la palabra, la vibración. Eso es lo que nos está diciendo. Esto aparece en la Biblia y todas las culturas ancestrales nos dicen lo mismo, ¿no? Y bueno, hay otra gente también, yo supongo que a cualquiera le suena que toda la información viene por vibración, todo es vibración. Y todo se crea con vibración. ¿Y dónde empieza todo? Pues lo primero es un pensamiento. El pensamiento se transmite oralmente por palabras, y las palabras son sonido, y el sonido es vibración. Entonces, si el euskera, lo que llamamos euskera, que es el idioma primigenio, y aparte no me gusta llamarlo idioma, en todo caso, mira, me gustó, Jorge Guerra utilizó en algo que colocó en su blog el lenguaje de la creación. Me gusta más la palabra lenguaje, porque se ajusta más, porque el idioma ya admite la existencia de otros idiomas. Entonces, si es el idioma primigenio, la lengua primigenia, no pueden existir otros. Entonces, estamos hablando de usk, la K podría ser la letra de unión, y era significa forma. Entonces, us habría que tratar qué significa us y qué es Quizás llegamos a eso. Me parece que me estoy extendiendo demasiado, pero no ahí me cortaréis porque, claro, no estoy... algo ya he explicado. Entonces, no tiene un momento... Es desde siempre. ¿Qué antigüedad tiene la vibración, el sonido? ¿Alguien me sabe decir? No, pues es la misma antigüedad que el euskera. Entonces, y que quede bien claro que euskera es el mismo lenguaje del que llaman sumerio, ibero, y estoy convencido que el sánscrito, eso que llaman sánscrito antiguo también, y por cierto, no existe el euskera antiguo, y el euskera batúa no son más que unas normas ortográficas y gramaticales, no es un idioma diferente. Hay un proto-euskera, ¿no? No. Pues bueno, antes de que las palabras se juntaran, no tenían ningún nombre. Ya cuando ya existe una forma, era es forma, ¿no? Manera de, por ejemplo, erdera se utiliza para todos los demás idiomas que no son euskera. Ese era es forma, manera de expresarse. Y eso de erdera tiene su... Gastelera, por ejemplo, ¿no? Gastelera para decir castellano. Gastel era la forma de Gastel, de Castilla. Entonces, eusk, como puedes ver, euskaldun, no puede significar el que posee el euskera, pero bueno, ya me estoy alargando demasiado. Creo que la respuesta está dada, ¿no? No tiene tiempo, no tiene antigüedad.
sí tiene ya una vez que se creó la primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra? Pues probablemente es us. Us es el primer sonido compuesto, porque el primero de todos, mira, yo aquí recomiendo que toda la gente tenga una hoja en blanco y un bolígrafo. Y entonces, arriba del todo pongo una U bastante grande. U. Y bueno, que nos quede bien claro que a ver, esta frase me gustaría que se quedara bien grabada. Las letras no son más que la expresión gráfica de los sonidos. Y para entender esto tenemos que hacernos a la idea de que somos analfabetos. No sabemos qué es una letra cualquiera, no sabemos qué significa. Nos tenemos que hacer la idea de que somos analfabetos. Solamente tenemos los sonidos. Bueno, entonces el primer sonido es el que se expresa con la letra U. Claro, no sé en qué tono, con qué intensidad, con qué frecuencia, con qué... Entonces podría ser... Ese es el sonido ¿de qué? Del espacio. Del espacio. Pero el espacio, tenemos que tener en cuenta, no puede existir solo. No puede existir. El espacio tiene que ser que albergue algo. Por eso la letra U, ya la forma de la letra U está muy bien porque es como un contenedor, si os fijáis. Entonces, imaginad que dentro de ese contenedor contiene otro sonido, que es el que se expresa con la letra S, el sonido S. Entonces los dos juntos serían... Ese es el sonido del espacio, no del universo, porque el universo es en fin, menos que la cabeza de un alfiler comparado con todo el universo, un universo no es nada. Entonces, el espacio está lleno de... ¿Y qué es? Es la primera partícula contenedora de lo que después ya hemos llamado vida. ¿Y qué es el pensamiento? Pero estamos hablando de infinidad de pensamientos. Imaginaos que dentro de esa U hay no miríadas, o sea, infinitas. Bueno, pues yo soy una de esas S, vamos a llamarle S, primigenia, que existe desde siempre, eterna. Y esas S, todos vosotros, creo que nosotros cuatro y la gente que nos está escuchando, hemos sido solo S. Todavía somos un pensamiento, pero todavía no hemos tomado decisiones y, bueno, me paro un poco porque veo que he cogido carrerilla. Bueno, estamos siguiendo porque hemos empezado fuertes, eso sí, pero está muy bien porque estamos intentando imaginar y visualizar los conceptos a los cuales nos estaba haciendo referencia Xavier. Y, por supuesto, en ningún momento, si querías incidir en algo, pero hasta ahora... Bueno, aquí yo creo que me gustaría que es que Jorge conoce esto, a Jorge esto yo sé que le apasionó, le gustó y me entiende muy bien, y Jorge me ha dado caña, me confianza en este tema porque me ha entendido muy bien y vamos, como que lo ve. Entonces no sé si él tiene algo que aportar en cuanto a lo que he soltado hasta ahora. Bueno, la primera pregunta, fíjate. Bueno, creo que en la primera pregunta está muy alto, demasiado alto. Yo creo que te has expresado muy bien, has explicado muy bien el tema, pero yo quisiera, por ir despejando el camino, hacer un par de matizaciones. De entrada, para quienes no nos escuchen, decir que el tema del euskera y lo que estamos tratando aquí, Cheve Díez no lo trata como si fuera un tema de índole nacionalista ni nada relacionado con este tema. Cheve vive en Euskadi, nace en Euskadi y le tocó nacer allí.
no está tratando este tema por ningún tipo de asunto político, que quede claro. Y luego todos sabemos lo que hay en torno al origen del euskadi, ¿no? Oficialmente, que si no se sabe de dónde viene, que si es el idioma más antiguo de tal, que si el euskadi está relacionado con el íbero el euskera está relacionado con el íbero, que cosa que sí, que ya se hablará, y todo este tema, ¿no? Entonces Cheve, pues a partir de su conocimiento del euskera, pues ha ido dejando asomar ciertos aspectos de las palabras que la verdad que son muy sorprendentes. Él lo ha explicado un poco por encima y se ha adelantado también en algunos aspectos que tocaremos más adelante, pero si sabemos encauzar este tema, yo creo que se puede entender muy bien. Pero quería dejar claro esos dos aspectos, ¿no? El tema que no tiene nada relacionado con la política y lo de ese misterio que hay en torno al origen del euskera, que por la hipótesis de Cheve, pues puede enfocarnos hacia un lugar que a nadie se le ha ocurrido. Yo nunca lo había escuchado y lo que comenta Cheve tiene para mí bastante sentido. Aparte, la teoría, o idea que tiene Cheve, de una u otra forma se repite en todos los libros llamados sagrados, pero que de sagrado no tiene nada, que se llaman bien libros codificados para engañar a las mentes humanas, ¿no? Porque sí, te dan una serie de conocimientos, pero esos conocimientos realmente es como el Windows, que esos conocimientos están codificados con unas instrucciones que lo que llamamos los dioses creadores, que realmente son los que nos esclavizan, quieren que los llevemos hacia una dirección que realmente solo beneficia a esos entes, o como queréis llamarle, que nos esclavizan. Y realmente la teoría que tiene Cheve se repite de una u otra manera a lo largo de todo este planeta Tierra. Bueno, esto que me dices, que hablas de los dioses creadores, lo has entrecomillado sin mencionar las palabras comillas, y muy bien, porque claro, esto que acabo de comentar sobre... Es complejo, pero me parece que lo he expresado un poquito bien, ¿no? Todo es un sonido que es... A partir de ahí surge absolutamente todo. Bueno, surge no, eso es lo que existe desde siempre y lo que está. No hay otra cosa, es eso. Entonces... Eso demuestra que no puede existir eso que llaman Dios. Es absolutamente absurdo, es imposible. Mira, y una de las formas, si yo tengo una convicción porque no hay otra opción, no todo el mundo es una consciencia eterna, porque hay consciencias artificiales, de eso si cabe ya hablaremos. Entonces, si yo soy una consciencia eterna, no puede haber nadie que me haya creado. Y si somos infinitas las consciencias eternas, individuales, que podemos estar en conexión, nadie nos ha podido crear porque somos eternas y además somos individuas. En este caso, mira, a veces me gusta utilizar el femenino, si hablo de personas, gentes, conciencias. Entonces somos nosotras, las conciencias eternas, porque también entramos en esto de que, bueno, ya puse en mi Facebook, que en lugar de Facebook debemos decir Facebook, pues que soy Cheve de Z, por si alguien quiere buscar DZ, Cheve de Z, pues ya escribí aquello de que lo que nos hace humanos, mujeres u hombres, es el cuerpo, y nosotras, las conciencias, no somos cuerpos y tampoco los necesitamos. Estamos ahora mismo habitando esos contenedores que llamamos cuerpo. Y es eso lo que nos, en un buen momento, por razones que también podríamos quizá llegue, esto también creo que sabe mucho Jorge, en un momento determinado, pues ha habido una diferenciación de sexos, que no tenía por qué haber. Creo que la androgeneidad es lo más lógico, incluso la no necesidad de procreación de las entidades antes. Bueno, en fin, ya me estoy metiendo en un berenjenal muy gordo, pero bueno, que creo que esto que he comentado ya deja
bien claro que no puede existir ningún Dios creador. Y si ahondamos un poquito más a partir de us, el sonido que sea, si nos podemos escuchar el universo, si cerramos los ojos en el silencio más absoluto que podamos conseguir, porque absoluto no vamos a conseguir, y aparte no quieren que escuchemos a silencio, que yo digo que es mi mejor amigo. Si andamos un poco, si cerramos los ojos y pretendemos escuchar algo, si no están los trinos de los pájaros que forman parte del silencio porque se intercalan en el silencio, o el ulular del viento, si estamos en la cama, ¿no? En fin, y si intentamos escuchar, solamente podemos oír eso de... Ese es el sonido. El sonido primero, digamos, o el sonido del cosmos. El cosmos todavía me parece pequeño, prefiero decir espacio. El sonido del espacio... hasta el cosmos diría que está contenido dentro del espacio, pero bueno, la palabra cosmos me parece que engloba mucho más que universo, porque universos son, pues igual hay muchos más que células en nuestro organismo. No sé si he contestado un poquito a lo de los dioses creadores, y efectivamente que quieren engañarnos, esos entes que existen, por supuesto, pero que de dioses y de creadores no tienen absolutamente nada. Ahí estamos, pues buena forma de empezar, buena forma de empezar, porque hemos empezado muy bien y muy fuertes y como tiene que ser. Jorge. Hay que poner sobre la mesa la incipiente, que es lo que está mencionando Shebe, que de los sonidos primordiales, pues hay que relacionarlo con la física cuántica, ¿no? La física cuántica nos dice nos está diciendo que todo es vibración, que todo son ondas, ¿no? Bueno, pues todos podemos entender que cualquier sonido que emita en la Tierra una voz, pero digamos que en el espacio tal vez unos seres que son energía, ese sonido que desprende, pues evidentemente es una energía, es una vibración. Si ahondamos en este tema tan profundo, ¿no?, y tan interesante, podemos pensar, según lo que expresa Shebe, que el sonido del universo, digamos, el que encierra el universo es esa U, y que dentro de esa U, pronunciándose como solo lo pueden pronunciar quienes conocen la verdad de todo, pues se puede encerrar el resto de vidas, de formas que con otras letras, pues a lo largo del programa, pues tal vez pueda Shebe, entre todos podamos explicarlo para que se entienda un poco esta hipótesis, ¿no? Bueno, ya hablas del sonido, la física cuántica, pues efectivamente eso se acerca. Has hablado del sonido primordial, y es el us, y a partir de, bueno, tenemos us, y ahora quiero que aparezca la R. U-R. U. Es U. No sé si será U. Ese sonido... Una R, perdón, Shebe, una R más así francesada, como... ¿no? Eso es como la R, probablemente muy cerca de Zumbilla, de donde vive tu amiga, de la zona de Navarra. Hay una zona de Navarra donde ya pronuncian esa R, la R francesa, que está cogida del euskera, y también, qué casualidad, que solamente tiene el portugués y el francés, esa RI, el euskera, que se habla en las llamadas provincias de la zona francesa, de Iparralde. Entonces, esa es la R que hay que utilizar para descubrir en la paleoetimología, que es lo que yo hago. La etimología se queda corto, y para paleoetimología y paleolingüismo, si no se sabe euskera, no se puede alcanzar, y lo digo así de claro. Me da igual, en fin, no es que me da igual, pero en fin, ojalá lo pueda explicar. Bueno, entonces esa R, muy bien el apunte que has hecho, porque es y si os fijáis, imaginaos el agua corriendo dentro de una cueva. ¿Qué sonido tendría? Sería muy parecido a ese de Entonces, tenemos U, que es el espacio, y ahora surge y ur, que entonces nos surge ur, eso en euskera significa agua. Sí. Tenemos que buscar qué significa el sonido R. ¿Qué significa? ¿Qué es? Entonces, bueno,
no es muy difícil. ¿Qué es el agua? ¿De qué está repleto el agua? De minerales, ¿no? Entonces, la R es el mineral, ¿no? Que ha surgido de us. Está us, está ur. Ha surgido de distintas vibraciones. Eso es, pero esas vibraciones surgen de eso, ya sé dónde quieres que suelte lo de te, uste. Todo lo que existe está dentro de en u, está todo. Lo existente, lo existido, lo que pueda existir está ahí. Porque hemos quedado que son pensamientos. En un pensamiento cabe absolutamente todo. Entonces, vamos a ver, ur es agua. Recordad que tenemos que llegar a uste. Uste significa idea, significa creencia, pensamiento, pero idea. Pero es un golpe de ideas. Si ahora ponemos delante de la U una L, delante de lur una L, ur se convierte en tierra. Ya he descubierto, con esto ya descubrimos, yo puedo explicar con más datos, que el sonido l es poder. De ahí que Allah, el poderoso, el Dios de los maometanos, de los musulmanes, es Allah. Y lur es el espacio mineral, el poder del espacio con mineral. Se convierte en, significa tierra. Lur significa tierra. ¿Qué es la tierra? La tierra es agua con muchísimo mineral, pero más denso, más poderoso, un poder que le da densidad. Bueno, tenemos eso que Allah, y luego Allah, o sea, Allah con H intercalada, y Allah en euskera significa poder y capacidad. Qué casualidad, ¿no? Bueno, pues tenemos lur. Y ahora vamos a buscar, necesitamos la E, para ir entendiendo. Ahora vamos a ponerle una E por delante de el lur. De lur le ponemos una E y nos sale el lur, que significa nieve. Mira qué cosas, con una E por delante, la tierra, le pones una E por delante, el lur, y nos quedamos con nieve. Pero vamos a ponerle a ur, que es agua, vamos a ponerle una E por delante, eur, y luego una I, que es la I es la energía lumínica, digamos, de eso ya hablaremos, pero euri es lluvia. Joder. Fíjate tú que poniendo una E por delante de ur y de elur y de lur, tenemos tierra, tenemos nieve y tenemos lluvia. De donde era tierra lo convertimos en nieve, lo que era agua lo convertimos en lluvia. Y esto lo descubro cuando quiero buscar qué es la E, el sonido E, qué es lo que representa, qué función tiene, mejor dicho, en el mundo de la frecuencia vibracional creadora. La frecuencia, como bien ha dicho Jorge, primordial, del sonido primordial, de los sonidos primordiales. Entonces, ya tenemos euri, lluvia, elur, nieve, digo, vaya, entonces la E, ¿qué es? Vamos a ponerla por detrás. Ur, que es agua, le ponemos la E por detrás, uge, sale uge. ¿Qué es uge? Uge es oro, el metal de los metales, oro. ¿Qué es el oro? El oro es agua materializada. Todos los componentes, o sea, el oro es mineral. Entonces, son minerales que están contenidos en el agua que con la frecuencia vibracional que nosotros no sabemos, que podríamos con nuestra capacidad quizás fónica, podríamos, pero no sabemos, o incluso antes de ser humanos, de tener esta corporeidad, pues como pensamiento que somos, como conciencias eternas, sabemos hacerlo sin necesidad del cuerpo, porque esos están emitiendo esa vibración sin necesidad de corporeidad, que la corporeidad la da la M, por cierto, no sé si llegaremos. Bueno, tenemos Uge, que es oro. Hemos puesto la E por detrás de Ur, o sea, Ur es agua, y le ponemos una E y se convierte en oro. Entonces, esa materia es materialidad. Si la ponemos por delante, fijaros que la lluvia es una forma de agua materializada en gotas, son gotas. Claro. Digamos que las puedes tocar, las puedes separar, están separadas. Y el lur, que significa
significa nieve, lur es tierra, y lur, con una E por delante, se convierte en nieve, y la nieve son copos también. Entonces una forma de materia es agua materializada, pero en copos no es materia como el oro. Entonces poniendo la E por detrás de uge, se convierte en oro. Y oro es en español. Pero qué casualidad que oro, en euskera, O-R-O, oro, significa totalidad. Entonces, el oro es el metal de los metales, el más de lo más. El que se supone que buscaban esos que llamaban los Anunnakis, que no se llamaban Anunnakis, no era una gente sino algo, pero bueno, el oro es lo más buscado. Y en euskera, oro significa totalidad. Bueno, vamos a quedarnos que es otra casualidad como lo de Allah, ¿no? Entonces ya tenemos esa E, digamos, vale, aquí la E me está dando materia, porque el agua con la E, uge, es oro, es un mineral, en fin, es material. Vamos a buscar más, busca Sebe. Entonces va Sebe, dice, a ver, otra palabra pequeñita, y es I-L-E. Y IL, no sé si sabes tú, Jordi, pues en euskera es IL, se pronuncia IL. Como IN se pronuncia lo mismo que NY en catalán, la ñ se hace con la NY en catalán, en euskera es IN, entonces Iñaki, por ejemplo, Inaki, ¿no? No necesita la ñ. Entonces, ILE se dice ILE. Entonces vamos a coger el bisturí del paleoetimólogo, cogemos el bisturí y vamos a separarlo en dos sílabas. Vamos a coger il y luego, claro, la E ya la tenemos separada, la E que hemos quedado y que vamos, me da como materia, ¿no? Entonces, il, ¿qué significa? Il significa muerte, matar. Entonces, si ponemos ille y hemos quedado que E es materia, nos quedamos con materia muerta. Digo, anda, ¿qué es que acabo de ver yo aquí? ¿Qué es el pelo? El pelo es células muertas. Si esto no demuestra que esto es un lenguaje primigenio, entonces alguien me dijo, bueno, pero esa gente ¿cómo podía saber? Estaban hablando de los cromañones o quienes idearon. Y digo, no, es que no lo sabían, porque esto no es un idioma, esto no es un lenguaje creado por los humanos, ni tan siquiera por los dioses que nos enseñaron eso de la agricultura, dioses entre comillas, por supuesto. Es anterior. ¿Por qué es anterior? Porque lo hemos creado cuando éramos consciencias eternas que no éramos más que... ¿Y cómo lo hemos creado? A base de T. ¿Qué es T? La T es lo que da salida a algo. Vamos a ver. Si teníamos, a ver si alguien se acuerda, si hay alguien que vaya apuntando esto, tenemos el Ur, que era Ur, era agua, con la L, el Ur es tierra, y con la E es lluvia, el Ur. El Ur es nieve. Y le añadimos la sílaba T a el Ur, que es nieve, el Ur T, y significa nevada, gran nevada. Y con Ur, que es agua, y la E por delante, Euri, y la E por detrás se convierte en lluvia. Pero si le añadimos T, Euri T, lo mismo que añadiéndole T a el Ur, que es nieve, se convierte en nevada, Eurite se convierte en diluvio. Eurite. Pero fijaros qué cosa tan curiosa. Bueno, entonces Eurite se convierte en diluvio, ¿no? Con ese T, la T es lo que da salida, como it es salida de manantial. Itur, Ur es agua, Ur, salida de agua, o sea, fuente o manantial. Bueno, entonces, fijaos qué curioso también que Ur, que es agua, le añades el T por detrás, Urte, y es año. Por lo tanto, los años se miden en aguadas. Pero bueno. Y vamos a coger, vamos a decirlo de una manera, la sílaba primordial, que la palabra que es estupenda, que utiliza Jorge Guerra muy acertadamente. Le añadimos el T, uste, y es golpe de idea. Idea, es idea, creencia, idea. Entonces, a base de todo lo hemos hecho las conciencias primigenias a base de usted, de golpes de ideas. Entonces, usted es lo que... Y fíjate tú que en español también usted... Bueno, eso ya es otra historia. Pero lo de Illuna que acaba de soltar, Jorge Guerra, perdón, y ya dejo espacio a ver si... Porque si no hablo yo solito, claro. Illuna... bueno, hemos hablado que I es muerte.
y un matar. Y Illun es oscuro. ILU, no hace falta escribir con dos L's. Illun es oscuro, oscura. Illumna es lo oscuro, lo oscura, la oscura. Y qué casualidad que Illuna, o sea, Illuna es lo oscuro, lo oscura. Y luna en euskera se dice Il Argi. Argi es luz. Luz muerta se le llama a la luna en euskera, Illargi. Pero sin embargo en español se le llama luna, en catalán se llama lluna, en francés es lune, en Portugal también es muy parecido a luna, no recuerdo ahora, bueno. Pero fíjate, se llama luna, y lluna en catalán, y lluna en euskera significa oscuro, lo oscuro, la oscura, el oscuro. Y la luz de la luna, comparada con la del sol, es oscura. Estos son descubrimientos que haces, pues mira, andando, cabalgando entre los sonidos, en el mundo de la vibración, pues te encuentras con estas casualidades, ¿no? Entonces dices, vamos a ver, que el español viene, pues claro que viene muchísimo y puedo dar cientos de palabras que resulta que se está hablando, se está utilizando una palabra que es española, supuestamente, y resulta que en euskera tiene un significado que no se utiliza para eso, pero significa, por ejemplo, la palabra arena. Arena significa de la piedra. ¿Y qué es la arena? Sino el residuo de la piedra, que en euskera de aquí se llama ondar. Ar es la raíz de arri, piedra, y onda significa residuo. Entonces en euskera arena se dice residuo de la piedra, pero en el euskera de Sumeria, o en el sumerio euskera de tal, porque si vas en nuestro etimológico te dice arena del latín tal y este del griego tal, arenis tal. Y de los griegos, el griego incluso antiguo, es un idioma moderno comparado con el sumerio, y es de donde se alimentó el griego, del sumerio. Entonces el sumerio, si yo estoy manteniendo que es euskera, y el griego antiguo ya se dice arena, ¿de dónde viene arena? Si hemos quedado que ar es la raíz de piedra, irena es de, por ejemplo, sheverena es de sheve, jordirena de jordi, pues urarena del agua, arena de la piedra. Entonces estamos diciendo, arena significa, estamos diciendo de la piedra, pero claro, incluso la gente que sabe euskera, cuando decimos ondar, ondarra, ondarreta significa arenal, pues nadie se da cuenta que está diciendo el lugar donde hay mucho residuo de piedra, que es lo que significa arenal. Yo digo ondarra, ondarreta, y ondar significa residuo de tierra, y la gente que habla euskera no se da cuenta que está diciendo residuo de tierra cuando dice ondar. Tiene la idea de la arena de la playa, ondar, pero no me explico, ¿no? Entonces lo de Illuna, pues es lo mismo. Yo creo que luna, en los idiomas romances que se llega a luna y que en euskera Illuna significa lo oscuro, la oscura, oscuro, me parece que tiene mucha enjundia, vamos a dejarlo así. Muy bien, hemos partido, ¿no?, de lo que es el principio de cómo se creó todo, ¿no?, de esas vibraciones que dieron lugar a transformación de la materia, y en función de ahí hemos visto como esos fonemas, podríamos decir, ¿no?, esos fonemas de la materia, o esos fonemas de los sonidos que nos envuelven, son los que dan origen y que le dan una particularidad y, al parecer, y por lo que nos estás apuntando, mucha concordancia con lo que es la etimología del euskera, ¿no?, de todas las palabras del euskera, y sobre todo las más básicas, las más comunes, las que están desde el principio, desde los tiempos. Y por supuesto, quien quiera aprender euskera, con esto yo creo que es un aliciente bastante bueno para que se aventuren la gente a aprender esta maravillosa lengua que tenemos la suerte de tenerla muy cerquita aquí en la península y que muy poco se valora, o casi nada, y también no solo por nosotros, sino por la gente incluso que vive allí, ¿no? No es el caso de Xeve Díaz, que nos está dando una lección magistral. Jorge, ¿quieres añadir algo? Bueno, yo creo que esta primera parte creo que está bastante completa, ¿eh? Por mi parte creo que no. Creo que ahora mismo mejor seguir. Pues nada, Che, vamos a dejar que José nos haga la siguiente cuestión. ¿En qué te basas para afirmar que lo que hoy conocemos como euskera es el lenguaje primordial o primigenio
y que es la misma lengua que la sumeria o el íbero. Bueno, la primera parte de la pregunta creo que ya está contestada. Sí, creo que está contestada. Y la segunda, vamos a ver. Mira, para contestarte por qué el íbero y el sumerio, es que lo que significa Sumeria, no me apetece mucho, pero lo voy a decir porque ya lo he desvelado también en otra ocasión, y aunque sea en mi muro de Facebook. Mira, vamos a ver. Primero vamos a quedarnos con el sonido. Euskal Herria. Tenemos la E, acordaos que tenemos la E y la R. ¿Os acordáis que hemos descubierto que E es materia y la R es mineral? Quedaos con eso, Y ahora, con esto, yo creo que ya sabéis lo que significa pero probablemente no os dais cuenta todavía. Yo os voy a decir, es terreno fértil, terreno con mineral. Si un terreno no tiene mineral, no pueden crecer las plantas, en fin, no sirve más que para pisarlo en todo caso, pero vamos, siempre tendrá mineral, pero es un mineral ¿Veis que ese está en Euskal Herria? Ese IA final, vamos a dejarlo que IA, Alemania, Italia, ¿os acordáis? De manar, it es de manar de agua. IA. El lugar del poder de de nacimiento de algo. Estoy yendo lejos, pero bueno, quedaros con Alemania, al poder, eman, dar, ia. El poder dado, el lugar del poder entregado, Alemania. Germania, que es decir, Germania, ¿no? Fijaros que está Germania. Ia, sum ia, am ica. Tenemos muchas más, pero hemos ido a Germania, que es como se dice Alemania en alemán. Fijaos que está esa ahí. Esa significa lo mismo que tan en Afganistán, Pakistán, Lusitania, Britania. Britania viene, no puedes escribir algo. El sonido bri es moderno, necesita una vocal en medio. Britania, nueva, el lugar de la nueva tierra. Bueno, significa tierra. ¿Cómo se dice tierra en inglés? ¿Cómo se escribe? Se escribe EARTH. La TH es el determinante, viene a ser una función de artículo, más o menos. Es un determinante como en euskera la A final, que no existe artículo masculino o femenino, no existe el género en los sustantivos. Pero empieza por sí. Entonces, eso es. Entonces, ¿cómo se pronuncia tierra? El planeta Tierra en inglés. Earth. ¿Os quedáis con Earth? Así es, sí. Earth, y luego la TH final es la el hace la función es el determinante, hace la función de artículo, esa TH final. Entonces, ya tenemos el ¿no? ¿Sabéis quedado que está en Sum Herria, está en Ib Herria, está en Euskal Herria? Herria se ha quedado con pueblo, más es para decir pueblo, es el lugar de terreno, el lugar de tierra. Entonces ya hay un elemento en común, ¿no? Si os fijáis en Sum Herria, Ib Herria, Euskal Herria. Y además lo he abundado con Germania, que debería ser Germania, la letra G es una aberración que en español se llama G, se debería llamarse G como nos quiera. Y para escribir guitarra, esa U que existe, no hace falta. Se pone en español, no debería hacer falta, en catalán también la ponen, pero no. Esa es otra aberración para distraerla, en fin, para volvernos medio tontos. Para esconder los secretos cerrados en las palabras. Entonces, vais viendo un poquito la similitud a la pregunta que me has hecho, José, la relación entre Iberia, Sumeria y Euskal Herria. ¿Ves que está en ¿no? Sí. ¿Lo veis? Y encima he añadido Germania, y digo la traducción de Germania. Y hermano viene también de German. Man es otorgar, dar. Bueno, en euskera, Entonces, ¿de qué significa Iberia? Euskal Herria, vale, el pueblo, Euskal vamos a quedarlo en que es vasco, ¿no? Pero en fin. Euskal Herria, el pueblo vasco, el lugar de la tierra vasca, el lugar de Euskal.
Vale, porque va del revés, tenemos que leerlo de atrás adelante. Pero si vamos a Iberia, vamos a ver qué significa Iberia. Ib, o sea, Ib es lo que nos falta, y A. Ia ya quedamos que es el lugar, ¿no? El país, el lugar, y la tierra, el lugar de la tierra, y Ib, ¿qué es Ib? Ib, hay que buscar de qué puede ser la raíz Ib. Pues la raíz Ib es de Ibai. Ibai es río. Y Iberia, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver con el río? Pues del río, ¿de qué río? Del Ebro. Ebro, Ibero. Era el nombre primero del río Ebro es Ibero. Ibai, Vero. Ibero. Una de las Bs desaparece, por supuesto, porque si hay dos Bs, cuando hay dos As se juntan en prácticamente todos los idiomas, una desaparece. Quiero decir, dos sonidos iguales, uno de los dos desaparece y se queda solo uno. Ibero, Ibai, Vero, río caliente. ¿Por qué río caliente? Porque después de la última glaciación, el río Ebro se descongeló, todavía más al norte, lo que hoy llamamos Islas Británicas, todavía estaba congelado, y la gente que vivía en los lugares, por ejemplo, llamados, vamos a poner ciudades subterráneas, que ya los romanos hablaban. ¿Dónde están? Esas ciudades no las encontramos, ahí el mapa no están. No estaban, ¿por qué? Porque estaban bajo tierra, con aguas termales y tal, pero estaban en esos sitios que se llaman, por ejemplo, Arabia. Ar, ya hemos quedado, no sé si vosotros lo he comentado, Ar es la raíz de piedra. Sí, ya lo hemos comentado. Sí. Ar es la raíz de piedra, también es otras cosas, ¿no? También es asentamiento, pilar, base, cimiento, semilla o simiente y origen. Depende, tiene las distintas acepciones, depende con qué se utilice. Entonces, por ejemplo, pilar. Pilar viene de pilar, de piedra, o sea, base de un cuerpo base. Bueno, la palabra pilar y el nombre pilar viene de pilar. Y bil, quizá llegamos a lo que significa bil. Entonces, Arabia es lo mismo que cabía, había o cabía, significa nido o refugio. Entonces, asentamiento o refugio es lo que significa Arabia. Y hay una provincia vasca que se llama Áraba. Bueno, entonces ya tenemos que Ibai, Vero, de ahí de río caliente. Y de ahí de Iberia, el lugar del río caliente. El lugar de la tierra del río caliente, en fin, de la tierra del río. El lugar de la tierra del río. El río fue muy importante. Toda la gente que vivía al sur, digamos, al sur del Ebro y al norte, es lo que debía ser los íberos. Lo que estaba más abajo no eran íberos. Después, claro, eran los principales. Después fueron, existía gente que estaban hay un monte en Murcia que se llama Arabí, el monte Arabí, igual que Arabia, Arabí. Me parece que me estoy extendiendo demasiado, me puedo perder, pero no sé si me seguís. Eso en cuanto a Iberia, ¿no? Entonces ya estamos viendo que Iberia ya tiene una traducción desde el euskera, el lugar de la tierra del río, Iberia. Vamos a buscar Sumeria. Bueno, esto es mucho, lo que voy a decir, pero bueno. De Sumeria, ¿qué se habla? Ahora que hablamos de los Anunnakis y, bueno, que sabemos que en las pirámides y, bueno, por todo el mundo, en China, dragones y por todo el mundo hay serpientes dibujadas y está el tema de las serpientes, ¿no? De los reptiles. Uh-huh. En Sumeria se habla mucho de los dioses reptiles se habla que fueron los creadores de nuestros cuerpos contenedores por ingeniería genética, para esclavos, para buscar oro, dice esto según el Sitchin. Sumeria, dice Sumeria, yo en principio su significa fuego. Sí, fíjate tú que hemos quedado que es el espacio tal, pero si le das la vuelta y pones la S delante, se convierte en fuego. Pero bueno, eso es otro tema muy interesante también. Pero entonces dice, bueno, a ver, Sumeria, me volví loco hace tiempo y no me cuadraba. Y una amiga me dice, sí, bueno, es que claro, en Sumeria que volcanes no hay. Entonces, sí, bueno, los cohetes podría ser porque esa gente iba y venía, en fin. Pues, no me cuadra. Y claro, digo, ya, vale, eso es lo que pasa aquí.
Hay dos us, falta otra u. Su, ume, su, ume, y hay otra e. Su, ume, ería, sumería. Ume, ¿qué significa? Criatura. Criatura de lo que sea. Si lleva una K por delante, hume es de algún animal no humano. Pero hume es criatura en general. Entonces, su umería, el lugar de la tierra de las criaturas. Su, ¿y su qué es? ¿La raíz de qué? Hemos hablado de las serpientes. ¿Cómo se dice serpiente en euskera? Suge. S-U-G-E. Suge es serpiente. Luego su, yo me quedo, ¿qué es? Y estoy convencido por otras cosas también, que no va a dar tiempo, que ese su de Sumeria viene de suge, es la raíz de suge. Porque el euskera se conforma, si voy a dar, se ha quedado más o menos esto, ¿no? Sí. Entonces, estoy diciendo que Sumeria significa el lugar, país, vamos a hablar del país, pero bueno, el lugar de la tierra de las criaturas serpiente. Y me cuadra muchísimo con toda la historia que se cuenta de Sumeria, ¿no? De Mesopotamia, en fin, tantas serpientes dibujadas por todas partes, al igual que las pirámides. Aparte de la historia esta que cuenta el Sitchin de las tablillas cuneiformes, de los Anunnakis, que eran unos dioses serpiente, en fin, pues me cuadra mucho. Pero bueno, para ver, el ejemplo que utilizo siempre es, bueno, la palabra, si alguien quiere apuntar, Begi, B-E-G-I, o G-I, Begi, en euskera. Fijaros en ese gui, lo mismo que argi, raíz de piedra, raíz de argi de piedra. Gui, ese gui, está en, bueno, Begi es ojo, y argi es luz. O sea, ese gui da mucho que hablar también. Bueno, pues Begi es ojo. Pero ¿cómo se dice pestaña en euskera? Pues se dice B, T, Y. La T es la letra de unión. B es la raíz de Begi, de ojo, B. Entonces se coge la raíz de ojo, B, se le añade la letra de unión, porque la siguiente es una vocal, que es la T en este caso, y ille. ¿Os acordáis que ille hemos dicho que es pelo? Materia muerta, células muertas. Pues betille es pestaña. O sea, ojo y pelo, la T podría ser de ta o eta, significa i, la conjunción, pero podría ser ojipelo o ojo-pelo, con la T, la letra de unión. Entonces, para decir pestaña, así se conforman las palabras. Es pura plastilina, siempre digo, con esto es pura plastilina, esto que llamamos el idioma, o sea, el lenguaje, Primigenio. euskera, es pura plastilina. Bueno, entonces ya vemos cómo se dice pestaña, porque pestaña, si buscas en español, a ver, buscas etimológicamente y no puedes, o sea, cogiendo el bisturí y separando sílabas, no encuentras nada. ¿Y cómo se dice párpado? Pues B, ya tenemos la raíz de ojo, B, la T, la letra de unión, y asala significa piel, asala con Z, igual a párpado. Ya está. Ojipiel, o sea, la piel del ojo, es el párpado. ¿Y cómo se dice ceja? Pues la ceja se dice, cogemos la raíz de ojo, que es B, y gain o kain es encima sobre tal, pues bekain sobre el ojo igual a ceja. Ya está, así de sencillo. Entonces, esto lo explico, para que se vea cómo se construye el euskera y, por lo tanto, para que se entienda que yo determino que Sumeria viene de suge, o sea, de la raíz de suge, que es serpiente, ume, su, ume, una de las u desaparece, ume, y luego que es tierra, la otra e desaparece, y a Sumeria. Entonces, la tierra, el lugar de las criaturas serpientes. El lugar de la tierra de las criaturas serpientes. ¿Qué os parece? Vaya. ¿Encuentras relación entre el euskera, el ibero y el sumerio, José? Sí, que la encuentro. Desde luego, como para replicar. Jorge, algo que añadir. Bueno, creo que Chévez lo está explicando muy bien. En este último ejemplo que ha puesto sobre el tema relacionado con el ojo y su entorno, ¿no? Pues creo que un poco se ha entendido lo que es la estructura del euskera, algo que yo creía que era casi imposible de entender,
pues gracias a Llevo voy comprendiendo de que es un idioma, es una lengua, un idioma, lo que sea, mucho más sencillo de comprender, ¿no? Incluso mucho más que lo que tenemos por castellano o cualquier otro idioma. Porque... Es el idioma más fácil del universo. Exacto. Bueno, del planeta Tierra estoy seguro que es más fácil de aprender. Pero a tomar en cuenta este último ejemplo, porque es muy clarificador, ¿eh? Es que si lo enseñaran así, ¿cómo se construye? Sería mucho más fácil. Porque es que buscas en todo. Por ejemplo, velar. Es que larra es más o menos hierba alta, ¿no? Casi, no es zarza, pero hierba alta. Pero velar es de bea, en este caso be es de la raíz de bea, de abajo. Hierba baja, o sea, hierba se dice pasto bajo. Pasto bajo se dice hierba. Hierba se dice pasto bajo, velar. Pero para decir pastizal de las ovejas se dice velardi. Entonces, velar ya es hierba, pero coges ahora, otra vez, ardi es oveja, le quitas la segunda ar, porque velar ardi, no se va a decir, velardi, desaparecerá. Entonces, velardi, entonces se quedan bel de la raíz de hierba, bel y ardi, oveja. Entonces, pastizal. Velardi es donde pastan las ovejas, un pastizal de las ovejas. Pero coges y cabra se dice aunza, y existe una palabra que es belaunza, el pastizal de la cabra. Oso se dice arza. Entonces, velarza, el pastizal del oso. Así. Pero claro, la gente cuando dice velardi, no se da cuenta. Velardi es más fácil, pero velaunza, mucha gente no sabe que velaunza tiene que significar esto. Y un sabio del euskera, muy conocedor, no puede ser sebe, y al final me vino, oye, tienes razón en Saboscón, y efectivamente, Belaunza significa el pastizal de las cabras. Pues muy bien. Pues así funciona. Entonces, si el euskera lo buscáramos así, el español también, muchas palabras están conformadas así, la raíz de una más otra, y de muchos idiomas, pero es que el euskera todo funciona así. Entonces, yo digo que es el más sencillo del mundo, pero sí se enseñara así. Pero se está enseñando el euskera como si fuera otro idioma, un idioma romance, o como si fuera el inglés. El inglés es mucho más parecido, la construcción del inglés es muy parecida a la del euskera. Por eso la gente que sabe euskera aprende más fácil inglés que la que pues, porque solo sabe español, por ejemplo, o francés. Y al revés, los ingleses aprenden más fácil euskera que pues alguien de yo qué sé, de París o de Madrid. Bueno. Cada vez que más palabras no callo. Está muy bien. Entonces, desde luego que sí, hemos dicho entonces que el euskera y el íbero, la Iberia viene, digamos, del euskera o tiene relación con el euskera. ¿Hasta dónde se hablaba euskera, Jorge? ¿Llegaba hasta Canarias el euskera? Bueno, digamos que la raíz del euskera tiene muchas similitudes con lo que hablaban los antiguos canarios, ¿no? Mal conocidos, genéricamente conocidos como guanches. No es que, yo no sé si era el propio euskera o era algún derivado, seguro, al igual que el libro, o sea, de la lengua de origen. Yo pongo una anécdota. Cuando tomaron los conquistadores a la isleta en Gran Canaria, pues sabemos que con los conquistadores al lado venían los escribanos de la Iglesia Católica y tal. Y al escuchar hablar a un guanche, pues resulta que muchos eran de la zona de Euskadi, por diversos motivos que eran de ahí, y resulta que esta gente que provenía de Euskadi básicamente entendía lo que estaba diciendo el guanche. O sea, ahí tenemos un ejemplo. Eso está datado por los propios narradores de la época de la conquista, ¿no? Entonces ahí tenemos una relación del euskera pues con el íbero, con el bereber, la zona tuareg y todo el norte de África, y por lo menos, porque yo sepa, con Canarias, que es donde vivo, pues cuento esta anécdota como muy clarificadora de la relación que hay entre el euskera y el idioma que se hablaba en Canarias antes de la conquista. ¿Puedo hacer un apunte? Sí, por supuesto. Bueno, de esto también ya he hablado con Jorge. Hay un sonido muy importante que es K.
el que se expresa con la letra K. Si os fijáis, Canarias empieza por K. Así que vamos, por ejemplo, ya sabemos que R es mineral y lo que no hemos hablado es que A es la vida, es el útero. Vamos a dejarlo en la vida. Y con la R mineral por delante es Ra, que era el dios de los egipcios, que era el sol. ¿Por qué? ¿Por qué el sol se llamaba Ra? Porque es el mineral de la vida. El planeta, el sol, es un trozo de mineral bastante grandecito, incandescente, pero es el mineral que da la vida. Para los babilonios y los fenicios sobre todo, Babilonia, Catalonia, pero fijaros que ese K de Canarias también está en Catalonia y está en Euskal Herria. Bueno, el sonido B es la protección, babesa en euskera significa protección. B, entonces Ba, y luego Baal, el poder de Baal era el dios de los fenicios, Baal, pero en Babilonia era Ba. Lo mismo que para los egipcios era Ra, en Babilonia era Ba. Entonces, él es el protector de la vida. ¿Cuál es el protector de la vida? Entonces, si Ra es el material de la vida, o sea, el mineral de la vida, y es el sol, Ba, el sonido B es protección. Babesa en euskera significa protección. Ba, hemos quedado que A es la vida, Ba es el protector de la vida, ¿cuál es el sol también? Por eso le llamaban Ba en Babilonia, Catalonia. Entonces, y luego los fenicios ya Baal. Baal hemos quedado que es poder, capacidad. El poder de Ba. Baal es el poder de Ba. Y era el dios de los fenicios también. Bueno, pero y a mí me costó mucho tiempo. K, ¿qué es K? Claro, hasta que descubro que para los egipcios K, bueno, yo sabía que K era la fuerza. Pero fíjate qué más fuerte que el espíritu, eso que llamamos espíritu, que yo prefiero llamarle consciencia, pero vamos a llamarle espíritu, que es lo que ya, cuando algo tiene vida, una piedra, si le añades espíritu, ya piensa, ya puede tener movimiento. Entonces, K, para los egipcios, era el espíritu de los faraones, en fin. Y yo había pensado al principio que era otra forma de llamar al sol, pero no, es el espíritu. Entonces, vemos que está en Catalonia, la T hemos creado que puede ser letra de unión, Oña. Oña es base, oña en euskera es pie, base, asentamiento. La base del poder del espíritu, de la fuerza de la vida, ¿no? Del espíritu. Entonces, en Canarias tenemos Canaria. Arría hemos dicho que es piedra, pero ¿sabes? Piedra en el sentido de sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre base, asentamiento. Entonces, arría en euskera es piedra, pero claro, se utiliza también arría, se utiliza también para, igual, sobre esta piedra edificaré mi emporio, mi imperio, mi lo que sea. Entonces, casi hemos quedado que es el espíritu, la fuerza de la vida. Y algo que no he explicado, pero que os lo digo, me costó mucho descubrir el sonido N, que significa, pero sé que es el individuo. Entonces, la piedra, en lugar de los individuos, con la fuerza de la vida, del espíritu de la vida. Eso para mí es lo que significa Canarias. Lo mismo he dicho de Catalonia, Babilonia, pero en Canarias, bueno, entonces ya el nombre de Canaria, y luego Canariac sería el plural con la K al final sería una plural, pero bueno, ya como son muchas las islas, pues en un momento determinado había que poner que no es un lugar, son muchas islas, le vamos a poner Canarias, porque son muchas islas. Si hubiera sido una isla, probablemente se llamaría Canaria. No sé qué os parece esto, ya que lo habéis preguntado a Jorge, y creo que a Jorge se lo comenté. En realidad, la isla que hoy se conoce por Gran Canaria, ¿cierto? En relación a lo que se lleve, se conocía como Canari, o sea, una sola, ¿no? Y sí, claro, se extendió para llamar a todas las islas, pues el término Canaria, ¿no? En relación al significado que le está dando, pues bueno, todos sabemos la mitología y todo lo que hay en torno a Canarias y a esta zona. Y ya nos podríamos ir a otros temas que tal vez no sean en este programa el momento, ¿no? Pero bueno, esta explicación que le das, pues a mí se me ocurre hablar por horas de este tema, pero creo que no es el momento, ¿no? No es el momento. Joder, es que Canarias da para... Bueno, fijaros que también lo tenemos en Cantabria, ¿eh? Can, la T de unión, aberria,
Aberri es patria, Aberri, Erri hemos quedado que es pueblo, y bueno, Aberriat viene a quedar como patria, pero no con el sentido de patria que tenemos aquí, el patriota, digamos el pueblo de Cantabria. Ese an es más complicado, es lo mismo, es el contrario de na, es complicadísimo explicarlo. De la na me rompió la cabeza, pero ya lo he conseguido, ya entiendo. Pero quiero decir, lo entiendo ya no en el euskera, lo entiendo, te vas a cualquier sitio del mundo y para encontrar una palabra, pues a ver, aquí me parece an, me parece na, ¿por qué an? Pues bueno, ya algún día si surge ya trataría de explicarlo. José, si continuamos. ¿Qué secretos encierra el euskera en su código genético? Pero mira, el código genético, pues bueno, es que que más o menos lo que estoy expresando, sobre todo el más importante es que, fíjate, es que no sé, pues suena pretencioso, pero lo he explicado, o sea, si es todo, de ahí surge todo, y con eso demuestro que no existe un Dios, no, es que la palabra Dios, el concepto Dios es lo más aberrante, es el parásito más grande que nos meten desde pequeñito para que tengamos algo superior que manda, a que hemos de temer. Bueno, pues una mente creadora no puede existir, son infinitas, no mentes, porque la mente ya es algo material, esto es antes de la materia, el sonido, el pensamiento todavía no tiene mente, la mente es materia, la mente es lo que está encerrado en un cerebro. Entonces, una mente, un ser creador, no. Y, entonces, ese es el principal, porque además, si luego vas sacando lo que yo, pues como agua, oro, vas descubriendo todo esto y dices, vamos, aquí qué pasa. Y uno de los secretos que no quieren que descubramos es precisamente el que digo, que íbero y euskera es kuntzabera, la misma lengua, el mismo lenguaje. Me gusta más la palabra que utilizó Jorge en aquello que puso lenguaje que lengua y que idioma. Es la misma, y eso no quieren. Y claro que mira, las traducciones del sumerio, la gran mayoría de las traducciones son falsas, no erróneas, sino falsas a propósito. Hay muchas cosas, historias que son ciertas, pero pues como muchísimos temas que se nos comentan sobre la creación, cómo surge la vida, nuestros cuerpos, o ingeniería genética, pero cuando ya termina mucha gente a explicar tantas verdades, al final habla de sí, porque Dios, cuando ya aparecen con Dios, cuidado, que ya están esta gente, los que esconden todo, quieren que al final estemos sometidos a esa idea, a ese parásito que es el concepto de Dios. Pues incluso la palabra debería desaparecer. Lo peor es el concepto. Es imposible que exista. Y eso es lo que no quieren que descubramos. Y con el euskera se descubre. ¿Cómo se diría Dios en euskera? Es que fíjate, es lo más... no sé si habéis escuchado el euskera, ese libro que está en YouTube. Ahí es donde digo, bueno, fíjate el morro que tuvieron los jesuitas, que claro, para llamar a Dios, como el euskera no tiene masculino y femenino, y no tiene él y ella, que el inglés sí que tiene he y she, para él y ella, el euskera no, el euskera es vera, tanto sea él o ella, no hay género para los y tampoco el nosotros, nosotras tampoco existe, como en inglés tampoco, en inglés es we, y ya está, nosotros y nosotras, pero en inglés se diferencia él y ella. Y en euskera no, entonces en euskera lo más parecido a Dios podría ser, sabéis que Donosti es la capital de Guipúzcoa, Donosti, San Sebastián, y existe una ciudad que se llama Ostia, Ostia, acordaros de Ia, el lugar de Ost. Ost viene a ser el firmamento y Urt el cosmos. No había una religión teísta, ni monoteísta, ni nada. Existía una relación cosmogónica con el universo, con el cosmos. De hecho, tenían Urt y Ost. Y están entre los días de la semana, además. El jueves, por ejemplo, era el día de Ost, Ostegunas. En la traducción del jueves es Osteguna, el día de Ost. Y Ost es el firmamento. Y Ostadar, Adar es cuerno, y Ost es Ost, ¿no? El firmamento. Pues el cuerno de Ost, Adar es cuerno. El cuerno de Ost se dice al arcoiris. El cuerno de arcoiris se dice cuerno de Ost. Entonces, ¿qué puñetas era Ost? ¿No? Pues el firmamento. Y
¿cómo se dice? Horizonte. Horizonte es Osterz. Hay otra forma también. O sea, el borde del firmamento es el horizonte. El borde del firmamento, el límite del firmamento, así se dice horizonte. Esta gente, cuando vinieron en el siglo XVI, el último lugar donde trajeron la religión católica, porque se encargaron los amigos jesuitas, claro, pues claro, tenían que traer a Dios. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo lo hacemos llamar a Dios? Porque ya Dios era masculino. Incluso en inglés dicen, he is in the heaven, él está en el cielo. Tal. Dicen he, él. Pero en euskera no puedes decir él. Entonces, si lo hubieran puesto ost o us, pues dirían, vera cerundago, ello, está en el cielo, pero no contiene la diferenciación de él o ella. Por lo tanto, necesitaban que quedase bien claro que era algo masculino, para el predominio de lo masculino sobre lo femenino. Es cuando se cargaron a las mujeres que sabían, las médicas, tal, que sabían de medicina, de todo, y eran las que llevaban la voz cantante, pues no podía ser, tenía que ser el hombre el que mandaba. Entonces, incluso el dios ese que traían tenía que ser masculino. ¿Cómo hicieron? Pues van y le llaman Jaungoikua, Yaungoikua, que significa el señor de arriba. Ala, toma, con toda la jeta del mundo. Y a tragar. El señor de arriba, ala. Y queda clarísimo que si es un señor de arriba, no es un dios. Bueno, queda clarísimo. Si piensas un poquito, digo, ¿cómo? Un señor de arriba. ¿Vale? El tal Jehová, que le gusta que le llaman Jehová, Jehoviene, o Yahvé, que Yahvé ya en euskera, Yahvé significa amo, dueño. Y hemos quedado que Allah en euskera significa poder, capacidad. También qué casualidad, ¿verdad? O sea, si en esas tierras por ahí le llaman Allah, al Todopoderoso, que le llaman el Poderoso, Alá, ¿no? Y qué casualidad que en euskera significa poder, capacidad. Y qué casualidad que el Dios de los judíos, Yahvé, que sea el Señor, el gran Señor, el amo de todo el cotarro, pues en euskera signifique amo, dueño. Entonces, ahora esa preguntita que me has hecho, José, yo creo que también ahí contesta bastante a la pregunta que me has hecho. Y en cuanto a lo de Dios y tal, que me acabas de hacer tú, Jordi, pues también, creo. Es curioso, ¿no? Porque realmente el nombre de Yahvé viene de 4 letras hebreas, ¿no? Que es Yud-He, Vav-He. Que eso realmente... Bueno, eso es lo que dicen, porque eso es un cambalache que se han hecho, y luego para justificar Jehová es porque no existían las vocales, no se escribían, entonces Yahvé, luego para Jehová, bueno, ¿cómo van las vocales? Como no se escribían, y de hecho en el árabe también es muy complicado lo de las vocales, pues entonces se quedó en Jehová, pero Jehová viene de Yahvé. ¿Cómo escribimos Yahvé? Pues a ver, pues sí, esto por así, pues al final quedó leído por otras gentes cuando ya pusieron las vocales, que no existían en principio, pues quedó como Jehová, Jehová. Y vamos, que todas esas historias que se inventan no viene de Yahvé, que por cierto, los pagos por internet, mucha gente los hace con una empresa, ¿cómo se llama? Ese banco virtual o cómo se llame. Hay dos, uno es PayPal y el otro, ¿cómo se llama? Ebay. El Ebay. El Ebay, leerlo del revés. Ya ve. No, a lo que iba es que realmente esas 4 letras simplemente es un nombre poderoso. Pero cuando... No, amo, dueño, poderoso es Allah. O sea, el significado de esa, no las 4 letras, sino esa palabra. Es una palabra, Yahvé. Allah es una palabra que significa poder, capacidad. Y Yahvé significa amo, dueño. ¿Y qué es ese Dios de los judíos sino su amo, su dueño? Que nadie lo ha visto desde el euskera. Y solo al Sebe se le ocurre, lo mira y dice, ala. Y dice, qué casualidad. Tú dale vueltas, José, a ver dónde llega. Si no es darle vueltas, sino... No, ya. La cuestión está en que si tú no le pones nombre, simplemente es un nombre, te sirve, ¿no? Como un nombre poderoso. Pero si le das nombre es cuando aparece la criatura. No sé si me explico. Cuando se verbaliza, dices. Claro. Sí. Cuando el monstruo solo aparece cuando le das el nombre, pero si no,
Está bien como lo miras, pero es que yo lo veo del otro lado. Ese ser esa cosa despreciable existe. Lo que pasa es que no es un humano. Bueno, ya voy a irme Ya, muy lejos. Igual esto ya hay gente que no lo va a aceptar. Claro que existe ese Jehová, por supuesto que existe, pero no es ningún Dios. Es una entidad de otra frecuencia vibracional que no tiene cuerpo como nosotros, puede manifestarse en ocasiones, se le aparece, decía el Moisés, se le aparecía en una nube de fuego. Esas nubes de fuego ahora se llaman ovnis. Pero bueno, es como se aparecía ese tal Jehová en la Biblia aparece y desaparece en su nube de fuego, y luego carros de fuego para aquí, carros de fuego para allá, que ahora les llamamos ovnis. Bueno, pues claro que existe, pero no puede manifestarse. Los dioses se supone que andaban por aquí, andaban con los hombres, es decir, se dejaban ver. ¿Qué ha pasado? Pues que no pueden respirar, o que ya no les apetecía estar aquí, o lo que sea. Y ahora también hay quien dice que están preparando este planeta con los chemtrails y con todo esto porque van a volver. Y se van a dejar ver y van a decir que nos van a comer directamente sin necesidad de secuestrar y sin necesidad de... En fin, y todas estas guerras, todo esto se dice, pues ya ves, el hombre el jesuita que de ex no tiene nada, el Frei Shedo, pues habla de la granja humana, defendámonos de los dioses, de que esta gente come nuestras emociones, provocan emociones que llamamos negativas, o dolor, miedo, todo eso parece que es lo que les da alimento. Y las guerras y todo esto, los mataderos, por eso nos han hecho comer carne, porque claro, la muerte es lo que, o sea, el sufrimiento, tanto a animales como a personas, les da alimento, les da cosquillitas o simplemente les gusta. Pues esa gente existe, pero no son creadores, son capaces de hacer cuerpos, pues saben hacer ingeniería genética, como algunos hombres hacen aberraciones, ahora están haciendo, se quiere hacer el robot que ya tenga piel prácticamente humana, el calor, que imiten emociones. Se habla de que ya para el 2070, 2080 ya existirán. Bueno, pues eso lo podrá hacer el humano. Pues bueno, esta gente, y claro, y como encima la humanidad no es la primera que ha existido, seguramente han existido otras humanidades, ha habido extinciones y desapariciones, se los han encargado o lo que sea. Bueno, yo eso lo tengo muy claro. Entonces, estos existen, ese tal Jehová existe, pero claro, llegó un momento que tenían los humanos, ellos crearon las religiones, y a los humanos tenían que darle un nombre. Cuando ya decidieron que iba a ser uno solo, un comandante de todos los que andan por ahí, pues hay que darle un nombre. A los nombres, ahora vamos a hacer que hay un Dios, el que ha creado todo, que no nos tengan miedo y que lo ve todo, absolutamente todo. Pues hay que darle un nombre, pues venga, pues allá ve. Y luego se inventan otro que es el mismo, pero para otra gente con otra religión, unas diferencias, pues bueno, Alá, Jehová, o Buda, o lo que sea. Bueno, que Buda ya es una especie de Mesías, pero vamos, creo que me explico, y ahora ya me he ido a un campo un poquito, me he alejado del tema etimológico, pero como va unido, mira, ya lo siento. no, realmente es que cuando le damos el nombre es cuando la criatura, o el monstruo, o como quieras llamarlo, o el engendro, es cuando se alimenta. Es porque el ser humano puede crear, tiene el poder de crear a través de la palabra y de la sexualidad. Con la palabra crea engendros y con la sexualidad crea otros seres También vivos. otros engendros. engendritos, psicópatas como por un tubo. En fin. La palabra, por eso esa obsesión que tienen por siempre por nombrar a este engendro, porque se alimenta. Cuanto más lo nombras, más se alimenta. ¿No? Es como ahora poniendo un ejemplo, lo que ha hecho Celia Villalobos con su ejemplo, ha alimentado a Podemos. Porque como es una mujer tan sumamente tonta, Bueno, lo de mujer lo dices tú. Sí, sí. o digamos, Un engendro, estabas utilizando lo de engendro. ese Sí. engendro, Un engendro de sexo femenino, sí. pues lo alimenta, pues nosotros, bueno, yo no porque no creo en este ser, ni lo adoro, ni nada así, pero los millones de cristianos y los millones de cristianos no, los cientos de millones de cristianos y los millones de judíos a través de todos los días, pues lo alimentan, claro, eso tiene que estar más cebado. Pero no solo porque se crean. No, esa cosa existe. Y está clarísimo, lo que pasa es que, en fin.
Vaya, ¿no? Es gracioso también porque, bueno, gracioso, curioso, mejor dicho, que en el euskera sí que es cierto que no se diferencia el género, ¿no? No se matiza como en otras lenguas. Y algo que... Es absurdo que los diferentes componentes de un árbol, bueno, componentes de un árbol, el árbol tenga el tronco, sea masculino, la rama femenina, el brote masculino, la flor femenina. Sí. No, lo que iba a decir, que seguro que eso no le gustará a muchas ministras de igualdad y compañía de funcionarios que es lo que viven de esto, porque encontrarían ahí un grave problema para todo lo que están intentando instaurar. Jorge, ¿quieres añadir? Sí, retomando la pregunta de José sobre qué código esconde el euskera, bueno, si hablamos de códigos ocultos, y si hilamos toda la conversación que hemos tenido y relacionamos lo que ha comentado Cheve con el tema de las vibraciones, de cómo pronunciar adecuadamente las palabras, si esto lo unimos o lo relacionamos con el tema de la alquimia, que ya sabemos que más o menos, bueno, sabemos que más o menos podemos intuir de qué se trata y lo poco que nos llega, e incluso lo relacionamos con la cábala. Bueno, estoy haciendo una enorme madeja, ¿no? Pero bueno, me explico. Lo relacionamos con la cábala también. Podemos llegar a la conclusión, porque Cheve y yo hemos tenido muy largas conversaciones sobre estos temas. Podemos llegar a la conclusión de que unos personajes muy recurrentes, como son los jesuitas, pues se han implantado sobre todo en Euskadi. Sabemos el poder que tienen en el mundo, ya lo hemos hablado en otras palabras y tal, pero bueno, aquí vemos que estos señores están implantados en Euskadi, ¿no? Y ya me ha comentado alguna vez cómo siglos atrás o a lo largo de la historia, pues han ido escondiendo los sonidos originales y cambiando, tergiversando las palabras para que esos sonidos originales que Cheve explicó sobre todo al principio del programa, pues se vayan diluyendo y nosotros no tengamos apenas acceso de ninguna manera a llegar a investigarlos, a estudiarlos, a verlos, a lo que sea, ¿no? Esta parte yo la veo muy interesante porque son muchas coincidencias. Tenemos a estos señores jesuitas que, para mí, y creo que muchos de los que estamos en esta charla estamos de acuerdo, controlan este invento, pues han esconden estos sonidos, ¿no? Si hablamos de que los sonidos tienen la capacidad de crear, tienen la capacidad de generar vida, pues a mí no me cabe la menor duda de que hay seres en este planeta, ya sean humanos, ya sea lo que sea, que están pisando este planeta, que conocen ese asunto y pues que lo intentan esconder. Y claro, mi pregunta, hablando con Cheve en otras ocasiones, era que por qué Euskadi era el último reducto de este lenguaje primordial. Y Cheve me decía una vez me ha dicho en varias ocasiones que no les interesa perderlo, es un reducto que se mantiene, ellos no pueden perder ese idioma, ¿no? Entonces lo mantienen en Euskadi. A mí todo esto me parece muy interesante, sobre todo por las coincidencias, por lo que acabo de expresar, por el tema de las vibraciones, el tema de cómo pronunciar adecuadamente las palabras para que ocurra algo, y estos personajes que aparecen casi siempre donde en el lugar adecuado, y en este caso pues en Euskadi, y estamos hablando del euskera. Lo que han hecho con el euskera también es, han tratado, la ortografía no es tan aberrante como la del inglés, la del español, la del catalán también es horroroso también, y la del árabe ya, bueno. Las ortografías están pergeñadas para confundirnos, para que ocupemos el cerebro en cosas estúpidas. O sea, si os fijáis en la ortografía no tiene sentido. No solamente lo de la G, también lo de la H, lo de la B y la V cuando no se pronuncian. Fíjate en inglés porque se tiene que escribir London cuando se están diciendo London, land, tierra. Landa en euskera es tierra, y en inglés también Disneyland, Landoin, Cataluña, Landoin. Bueno, ¿por qué lo ponen con O en lugar de...? Bueno, han unido las ortografías también del español de todo para que
El tema no está que hablarán euskera, no, es que si quieren volver, esto es fuerte lo que voy a decir, ¿eh? Vamos a ver, tienen que conservar, porque es el lenguaje, es que incluso el lenguaje que prefiero utilizar, idioma, hay que olvidarse, no es un idioma y mucho menos ha sido creado por los humanos. Luego, recordadme que os diga el significado, cómo se dice árbol en euskera, porque es curioso. Vamos a ver. Con la ortografía del euskera no es tan aberrante, pero sí que han tratado de esconder mucho, han puesto H's donde no deberían estar, porque hay H's que se pronuncian en la parte del País Vasco francés, pues hay H's que se pronuncian, igual que es el mismo sonido que en inglés, pero aquí abajo no. En fin, en la zona sur, digamos, no. Jorge habló de sonidos que crean vida. No es exacto esto. La vida es intrínseca, está ya en us. El sonido us es vida, eso es vida. Pero es vida, todavía no ha tenido usted, digamos, la idea de crear lo que llamamos materia. Entonces lo que pueden hacer es materia, y esos us pueden ocupar materia, pueden digamos, arroparse de materia creada a base de usted. Voy a crear esto y yo vivo ahí. Como ahora mismo yo soy por la razón que sea, nosotros somos consciencias eternas, pero estamos o experimentando una vida humana, o nos han obligado, o hemos venido porque hemos querido. En fin, estamos ocupando algo, pero materia en realidad lo han creado por ingeniería genética, pero porque nosotros hemos creado unos seres capaces de crear esto también a base de tal. Entonces, la materia es lo que a base de los sonidos la podemos moldear. Podemos moldear o sea, las ideas, como todo esto al final demuestra que efectivamente todo es una holografía, porque todo parte de usted, de una idea. Y con esas ideas se ha creado absolutamente todo. Entonces, por eso de que todo es una holografía es cierto, ¿vale? Pues a mí bueno, me da igual que sea una holografía, pero yo, si me corto con un cuchillo un dedo, pues me duele, ¿no? Y me pongo una tirita y le he puesto algo suave. Entonces, sí que esto solamente lo pueden a través de los sonidos. ¿Por qué no puede desaparecer euskera? Porque esta gente, este experimento tiene su fin. Llegará un momento que la humanidad volverá a desaparecer, si no toda. Sí quedarán los elegidos, pero son en fin, no serán los elegidos por ellos, por los jesuitas, no van a poder. La única manera de que la humanidad, aunque no tenga la forma que tenemos, vuelva a tener la capacidad de crear con los sonidos, con el aparato fonador, por ejemplo, es desde el euskera. No se puede desde otro idioma, no se puede desde un idioma, solo se puede desde el lenguaje primigenio, desde el lenguaje del espacio, que existe en el espacio con el pensamiento. No se puede de otra manera, por eso no puede desaparecer. Lo que pasa es que nos lo confunden. Claro que tienen la clave, pero esta gente, como Jorge además ha hablado de la cábala y de la alquimia, es lo que no controla esta gentuza. La cábala, fíjate, Kabbalah, hemos hablado de Canaria, que en fin, ya he dicho un poco lo que es la K, que es el espíritu, Baala, Ba es el protector de la vida, y Ala, poder, Kabbalah, el poder del sol, del espíritu del sol. Pero es lo que hasta ahí llegan. La cábala es una cosa que les sirve para ellos, para sus juegos, porque en realidad no es ni peligrosa, pero yo digo a todo el mundo, no investiguéis en la cábala, porque nunca vais a saber utilizarla, siempre os van a dominar, vais a ser unos peleles, no os digo a vosotros, aquí hay gente que me dice, oye, ¿sabes lo de la cábala? Y yo, no entres, no te interesa, así como la ouija, todo eso, no entréis ahí, es un terreno que nos van a ganar, os van a engañar, como lo de las psicofonías, como todo esto fuera. Y la alquimia, fijaros que volvemos con el poder, alquimia. Entonces, esto es lo que se hace con la vibración. Todo es alquimia y es lo único que no saben hacer. Ellos no saben crear nada con los sonidos. Ellos tampoco lo controlan. Es la alquimia. La alquimia se consigue con este lenguaje primigenio, que estamos llamando euskera, ¿no? Me da igual que se llame sumerio, íbero, me da igual.
pues solo se puede ahí, por eso no puede desaparecer. Entonces, un buen día ellos querrán ser los que queden, porque tienen que descubrir cómo, con qué, cómo se dice, para hacer, por ejemplo, oro, pues a lo mejor es, pues no sé, con cierta vibración, cierto tono, cierta frecuencia, cierta... pues pueden conseguir de una gota de agua, ¡pling! Pues una pepita de oro. Pero eso, realmente eso es lo que les interesa a nivel material. Pero ellos quieren saber cómo la creación. Quieren el poder que tenemos siendo conciencias primigenias como en eso no lo van a conseguir. Y la única manera es desde el euskera. Por eso no puede desaparecer. Está presente en otros idiomas, como el quechua, como, fíjate, por ejemplo, estrella en quechua dicen goyur. Goyur, que traduces desde el euskera, significa la tierra de arriba. En euskera se dice Izar, que significa esto lo he descubierto yo, que significa Izar, habíamos dicho que es la raíz de piedra, pero en este caso es origen, es el origen del ser. Iz es el ser, el ente, el ser, el origen del ser, así se dice estrella, dicen que somos polvo de estrella. Bueno, pues la palabra Izar lo dice. Y fíjate que en quechua dicen Goyur, y desde el euskera Goyur, Goy arriba, Yur, Lur, tierra, tierra de arriba. Fantástico. Bueno, pues está por todas partes, pero esta gente quiere recuperar, no saben, no se puede, desde un aparato fonador humano así, no, hay que echar mucho para atrás. Y tienen que conservarlo, si desaparece, entonces, cuando queden unos pocos, pues el idioma universal no debería ser el inglés, debería ser lo que llamamos euskera. Todo el mundo debería hablar la lengua que habla en su sitio, la que le guste, la materna, y el euskera. Porque es la lengua más universal, porque si os fijáis cómo se construye, esto lo entiende un chino, lo entiende quien sea, pero ¿por qué no la enseñan así? Porque no quieren solo para ellos. Y esto que estoy yo contando lo saben los jesuitas. Lo he descubierto yo solito, pero lo saben ellos. Jorge, sí, que conoces también bastante la historia negra de nuestros amigos. De nuestros amigos estos, pues sí. Jorge es el experto en ese tema. Es que, bueno, yo creo que hablar de los jesuitas no viene al caso, vamos. Pero yo voy a lo que comenta Cheve, es que para mí, los que estamos metidos en este mundo mal llamado conspiración, ¿no? Porque la conspiración son ellos, ¿no? Que tiene sentido. Es que lo que está diciendo tiene sentido. Yo por eso insisto y por eso le escucho bastante, porque tiene mucho sentido. A mí me gustaría pues que aquí, no en esta tertulia, pero en otra tertulia, pues tal vez haya gente que pueda al menos oponerse, ¿no? Que ponga hipótesis contrarias, ¿no? Y diga, no, eso no puede ser, ¿no? Que nos digan por qué no puede ser y que nos den... Claro, exacto. Entonces, para mí, mientras lo que está diciendo Cheve tenga sentido, oye, a mí me da respuesta a muchas cosas, ¿no? A muchísimas cosas. Y creo que a lo largo del programa se está dejando claro que lo que es el euskera, ¿no? De los jesuitas yo creo que lo podemos dejar para otro momento porque da para mucho, pero sí está claro lo que dije antes antes que están presentes y sí, claro, tiene mucho sentido lo que está comentando Cheve de que no conocen el tema y que lo que buscan es mantenerlo pues precisamente para guardar esa reliquia, ¿no? Para guardar esa reliquia para utilizarlo en un momento determinado. Claro, sí. Bueno, el lema del padre fundador de los jesuitas, ¿cuál era, Jorge? El objeto con el cual apoderarse del alma de la robar almas. Sí, robar almas, sí, de Loyola, sí, era ese. Era ese. Sí. Así es, evidentemente lo están también haciendo con euskera y en Euskal Herria. Y estamos viendo, ¿no?, como todo esto, ¿no?, lleva esa relación del todo y por qué también, y ya conocemos a esta élite, de lo que está detrás, llamémoslo como quiera, ¿no?, que evidentemente esta dogmatización académica a la cual siempre sufrimos no interesa, por supuesto, que se busquen lazos o que se conecten ciertos vínculos que evidentemente puedan suscitar pues preguntas o respuestas como las cuales aquí estamos hablando hoy. Pero la cuestión muchas veces es que realmente todo esto no lo esconden. Bueno, lo esconden a lo mejor en
en el idioma primigenio lo esconden y le dan todas esas vueltas, pero que muchas veces nos lo ponen en nuestros morros, ¿no? Por ejemplo, todo esto sería el mito de Babel, ¿no? Que como esa lengua primigenia, Una ¿no? lengua troncal y Sí, luego divergen muchas. y se van convirtiendo cada vez en más y más y más lenguas y al final los humanos entre sí no se pueden, no se comprenden ni se pueden, eh, no se pueden comprender Se van quedando ni trabas en comunicar. la comunicación, ¿no? Exacto. Pues esto sería al final de lo que es el euskera, porque al final lo que quieren es que esa lengua, pues bueno, mejor dicho, ese lenguaje de la creación no lo podamos llegar a comprender ni a usar. Y eso unido a la perversión del lenguaje con el cual la sociedad actual cada vez agudiza más de esto, ¿no? Un desprestigio y una perversión absoluta del lenguaje con el cual es un sinsentido ya cualquier palabra, ¿no? Pues nos está llevando a lo que quieren y a lo que nos interesa. Pero aquí estamos nosotros, R que R, o R que R, aquí para que nadie salga herido. Y José, siguiente cuestión. Y vamos ya, si queréis, pues intentando concluir o haciendo las valoraciones finales. ¿Qué enseñanzas y conocimientos podemos sacar de todo este material oculto? O que nos han ocultado, más bien dicho. Porque no está oculto. Pues, bueno, más o menos está hablado, yo creo. Y lo más importante lo hemos sacado al final. Bueno, lo más importante, todo el mundo dice, la pregunta del millón, el euskera, ¿por qué se ha mantenido? ¿Por qué no lo han...? ¿Por qué no pueden? Y aparte, esto es lo importante. Imaginaos que desaparece toda la humanidad. Alguno de ellos creará, no van a poder hacer absolutamente nada. No puede desaparecer porque digo que el euskera no es un idioma, no está creado por los humanos ni tan siquiera por los dioses. Es un lenguaje de del pensamiento. Y como somos conciencias eternas, si lo necesitamos desde la conciencia, desde el pensamiento, lo volveremos a utilizar, porque es como se utiliza para crear. Vamos a ver, esas que están en no paran de utilizar lo que llamamos euskera. Lo que pasa es que llamamos euskera para los hombres, pero que es us, la letra de unión era, la forma de us. Y como hemos hablado de que es materia, y us, hemos hablado al principio de us. Fijaros que está en euskera, está en Austria. Y Austria, que hemos dicho que tri, ese sonido bri, tri, no puede existir. Entonces, Austeria. Berristol, que ya hemos dicho, Bristol, Berristol. Entonces, us, ahí está la clave. Us kaal duena. Bueno, hemos quedado que el universo es, bueno, el espacio es y está lleno de us. Para lo que, o sea, crear las mentes que están encerradas en el cerebro, que al final ya son materia, se creó a base de uste, ¿no? Golpes de ideas. Pero siguen existiendo, somos eternos. Entonces, da igual que desaparezca la materia que nosotros hemos creado, porque la podemos volver a crear. Hemos creado cosas aberrantes como esta gentuza, ¿no? O sea, entidades creadoras que sí son capaces de crear formas de materia, pero sin empatía, sin compasión, como son estos dioses que bien José les llama. Ha encontrado palabras fantásticas, José, que yo he utilizado. Aberrantes, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Esta gentuza al final la hemos creado nosotros, conciencias eternas, las hemos creado nosotros, hemos puesto a crear, y así, a base de crear, hemos llegado a crear entidades tan aberrantes que viven de esto, de nuestras emociones. Ellos las hemos creado sin esas emociones. Entonces, hemos sido capaces de crear entidades como nosotros, quienes estamos aquí, quienes nos escuchan, que tenemos empatía, compasión. Entonces, esto parte de us. Y us solamente funciona con esa vibración, esos sonidos que los traducimos, luego los representamos con letras, y que son lo que al final llamamos euskera, pero es que es us, que vamos, es la materia, us es esto. Entonces, hemos hablado de uste, ¿no? De golpe de idea, urte es un año, el urte, nevada, eurite, diluvio, pero está el tú, que es el
infinitivizador de verbo, hacer tal. Por ejemplo, urtu, hemos quedado que es agua, y urtu es diluir. O sea, diluir, convertir en agua. Diluir se dice urtu. Agua, tú, el infinitivizador de hacer agua, urtu, diluir, ya está. Así de fácil. ¿Ves que es fácil? El euskera es que está tirado. Tú aprendes a decir urtu, lo añades y ya está. ¿Cómo dice diluir? ¿Cómo se dice agua? Pues hablo, pongo el tú detrás y ya está urtu, ya está diluir. No te tienes que aprender el diluir, joder, a ver, diluir, que sí, lo miras etimológicamente y encuentras, pero cuesta mucho más. Entonces luego nos queda us. Vamos a ponerle el tú después de us. Us-tú. Us-tú se traduce como vaciar, pero no es vaciar. Si us es donde está todo, es el espacio lleno de pensamientos, miríadas, infinitos pensamientos individuales, conciencias eternas, que en principio somos solo pensamiento. Bueno, solo, ni más ni menos, o sea, somos todo lo que se puede ser. No necesitamos ni materia ni nada. Le pones tú y se traduce como vaciar, pero no es vaciar, es hacer us, es volver al origen. Volver al origen. Y entonces, como esta gentuza quiere que todo se pueda creer sin necesidad de volver al origen. Claro que se puede, pero tienes que partir, primero tienes que desvelar todo esto que yo estoy diciendo. Para que alguien encuentre el tono, la intensidad de los sonidos para llegar a crear lo que se desee crear, pero siempre y cuando no se busque el poder. ¿Qué es lo que quiere esta gente? Esta gente quiere mantener el euskera para el poder, pero no lo van a conseguir. Es imposible. Fijaos también, por ejemplo, se me escucha, ¿verdad? Sí. O se me oye incluso. Pues ucha es el vacío, que es un concepto, no un concepto, pero vacío, algo vacío. Pues por ejemplo, kucha, fíjate, añadiendo la K del poder del espíritu, kucha significa caja donde se guarda algo, kucha, es una caja. Y ucha, vacío, se utiliza como vacío. Está vacío de, por ejemplo, hay naranjas, no, uchidao, no está vacío. Pero, fijaros que en español, ucha, la hucha donde se meten moneditas, se dice hucha. Mientras no metas ninguna monedita, ¿cómo está? Vacía, ¿no? Fíjate qué curioso que se llama hucha. Bueno, como se dice vacío en euskera. También qué curioso, ¿no? Que en español se dice hucha y es vacío y hay que llenarla, claro. Y cuando la vacías vuelve a estar hucha. Pero es una hucha llena o una hucha vacía. Bueno, pues el secreto está ahí, en us. En us está el que supuesto de euskera, no significa el que posee la lengua, digo euskaldun no significa el que posee, sino el que tiene el poder de euskaldun, perdón, significa el que tiene, quien tiene mejor que el que y la que se contrae todo con un quien, para no decir el que a buen árbol se arriba, no, a quien a buen árbol se arriba y buena sombra le coge, a quien, tenemos que utilizar el quien que engloba los dos géneros, o deberíamos, vamos. Entonces es quien tiene el poder de us. Eso es lo que significa de eus. De crear desde us. Eso es lo que significa euskaldun. Y no existe. ¿Me queréis encontrar a alguien que sea euskaldun, que tenga ese poder? No hay nada. Yo no sé. Claro que existen. Son que siguen existiendo. Y nosotros, cuando dejemos nuestro cuerpo, tenemos que estar preparados para volver ahí si necesitamos. Y desde ahí ya decidiremos si volvemos a incorporarnos en una materia o en una holografía, en un cuerpo holográfico, en un cuerpo como el que tenemos, o más denso o menos denso. Eso ya lo decidiremos, pero tenemos ahora que ser lo suficientemente inteligentes en esta vida que llamamos humana, como para, al dejar el cuerpo, volver a us. Y desde ahí crear. Y esta gente es lo que no quiere. Por eso robar almas. No quieren que volvamos a us. Robar almas. Eso es lo que nos lo dicen bien claro. Así es, Jorge. Es que esto da para muchísimo más. Yo tenía aquí, yo creo que ya estamos ya... Sí, no sí. sé, pero, tenía aquí pues muchas palabras que
que Cheve me ha comentado como el significado, y la verdad que son sorprendentes, y en otra ocasión yo creo que se puede hablar. Pero yo quisiera no dejar pasar el programa para decir que la mayoría de la gente que está un poco en este mundo, un poco más, entre comillas, despierto, pues siempre tiene la percepción de que, tiene la idea de que son los Rockefeller, estas familias son los Rothschild, son la gran banca, son las gran multinacionales, son los Illuminati y tal, pues quienes controlan el mundo, pues porque tienen una ansia de dinero, una ansia enorme de riqueza y tal. Yo cada vez que tengo la ocasión, la oportunidad de negar eso, ¿no? Porque esta gente no quiere dinero, esta gente quiere el poder, y el poder les da el control, y lo que quieren es el control del mundo. No quieren el dinero es la herramienta, pero quieren el control. ¿Y para qué quieren el control? Pues que hoy, en este programa, a lo largo de este programa, hemos visto una más de las razones por las cuales quieren el control, para ocultarnos, insisto siempre que puedo, lo que somos, nuestra esencia, nuestra verdadera esencia como seres humanos. Y estamos hablando del tema del sonido, del lenguaje, y creo que uno de los motivos por los cuales quieren mantener el control es esta conspiración del lenguaje, que creo que Cheve para mí lo ha expresado de una manera magnífica. Y bueno, y que se dejen de mirar a los Rockefeller y a toda esta gente que son simples peones, ¿no? Y miremos un poquito más arriba, porque es ahí donde está el verdadero problema, que creo que no los podremos tumbar en el mejor sentido de la palabra. Yo creo que lo mejor es darles la espalda y empezar a andar por otro camino, ¿no? Eso es lo que quería decir, porque no solo, no es dinero, no es lo que quieren ellos, esa es su herramienta nada más. Lo que quieren ellos es, insisto, el control. La cuestión es que ese engendro que llamamos Jehoviene o Jehová, o como quieras llamarle, ¿no? Nos necesita a nosotros y no nosotros lo necesitamos a él. Exacto, así es. O a eso, o a ese engendro, al engendro. El engendro nos necesita a nosotros para controlarnos y usar nuestro infinito poder. Mientras no sepan, habéis estado hablando del control, mientras no sepan cómo volver a ser Euskaldun, no pueden terminar con todo. Euskaldunes, probablemente fuimos, si es que hemos estado en los tiempos de la Atlántida, que yo me empeño en que la Atlántida es todo el planeta, porque es Atland, terminaba en D, Atlant, Ia. Ya hemos quedado Ia, el lugar de la tierra, Ate es puerta, el lugar de la tierra, puerta o portal. ¿Puerta de dónde o hacia dónde? Bueno, lo podemos charlar, pero Atlantia es todo el planeta. ¿Y por qué desapareció toda esa gente? ¿Por qué se ha echado todo? Porque esa gente era Euskaldun. Euskaldun, hay que olvidarse que no es vasco. Vasco significa desde el bosque, de Basoko, cosa que no aceptan los de la academia, no les da la gana. Ya sé que alguno más está de acuerdo conmigo, pero no les da la gana. Y Basoko, Vaso es bosque, Basoko del bosque. Bueno, como Espartaco de Esparta, Olimpiaco de Olimpia. Bueno, pues Basoko del bosque, de ahí viene vasco. Entonces, una cosa es vasco y otra cosa es Euskaldun. Los vascos nada, igual que cualquier, es igual. Euskaldun es el que tiene el poder, es quien tiene el poder de Eus. Es materia, us, delante de us, ya cuando creas la materia a partir con todo el poder que hay. Eso es lo que quieren, esa alquimia es la que quieren. Por eso no pueden quitar el euskera, porque se piensan que con el aparato fonador de ellos van a poder. No puede con el aparato fonador. Hay que ser mucho más liviano, hay que tener un cuerpo mucho menos denso y hay que ser lo que llamamos buena persona. No hay que tener ansias de poder. Si con ansias de poder no van a conseguir absolutamente nada. Nada de nada. Lo único sí, hacernos seguir pasando una vida con sufrimientos, pero bueno, todo pasa, comparando con la eternidad, no vivimos ni medio segundo. Entonces no van a poder. Y eso es lo que les joroba. Por eso mantienen el euskera, porque es su última posibilidad de ser
de tener el poder. Claro, Jorge hablaba del poder del mundo. No, quieren el poder de todo, del poder que existe solo en ese quieren, el que sirve para hacer galaxias, para hacer universos, para crear lo que ellos quieran para su poder. Eso quieren, y eso es una aberración imposible, no lo van a conseguir nunca. Solamente lo pueden conseguir desde y hacia la bondad. Eso que llamamos bondad, también que eso es un concepto también, es humano, pero es un concepto que también es un ustes. La creación es bondad. No puede nada, no puede ser nada positivo, nada duradero puede existir si no parte y se dirige hacia eso que llamamos bondad. Y esta gente no. Y se creen que con esto, con el euskera, y encima engañando a los tontos, pues deja bien claro qué es lo que es. Y que la gente se entere que no es un idioma. Y bueno, ya termino, perdonad porque me alargo tanto y me apasiono tanto. La palabra árbol en euskera se dice... Aquí empecé yo a decir, uy, aquí hay algo, esto no puede ser, esto es anterior esto que llamamos idiomas, anterior al cromañón, se dice suaitza. Y vamos a ver, suaitza, yo empecé primero con arcaitza, ar, ya hemos quedado que es la raíz de piedra, de arri, piedra, ar en este caso, ¿no? Y aitz es roca o peña. La K en este caso es la letra uña. Arcaitza es roca o peña de ar, la raíz de piedra, roca de piedra, de igual que sea de granito, de cuarzo, de lo que sea, de piedra. Entonces digo, entonces suaitza es árbol, ¿qué significa? ¿Roca o piedra de qué? Es su de qué es la raíz, de sur ¿qué es? Madera. Entonces árbol en euskera se dice, esto lo he descubierto yo y nunca me había dicho nadie, yo creo que nadie se había fijado. Pues roca o piedra de madera. Incluso a gente que sabemos le pregunto, a ver, anda, usted se ve, pues digo, ¿de qué material está hecho el árbol? Anda, pues roca o piedra de madera. Vamos a ver, ¿cómo va a ser un idioma algo en el que para decir árbol dicen peña de madera? Hombre, eso es algo muy anterior, eso no puede ser. Vamos, sí que es humano, pero no. Y fijaos cómo está construido, cómo la palabra Z-U-R, sur, que está ur, que es agua, y delante le ponemos Z, que es el vehículo, el sonido z, es el vehículo. Otro día hablamos de Izaki, y una cosa que no ha salido es Giza, las pirámides de Giza, el valle de Giza. En euskera Giza significa humanidad. ¿Para qué sirven las pirámides? Lo he comentado antes a Jorge. Si miramos el significado de pirámid, pues encontramos ahí, yo digo que las pirámides están pensadas para llevarse las almas, lo que quieren los jesuitas, porque es lo que dice la palabra, pero lo dejamos para otro día si queréis. Entonces, sur, o sea, madera, está formado por ur y con el sonido que traslada, que eleva, o sea, sutik, por ejemplo, es en pie, tieso, firme, sutik, y sur es agua elevada, enviada hacia arriba. ¿Qué tiene? Un árbol es capaz, según qué árboles, de almacenar 2000 litros de agua. Pues la madera es un montón de agua elevada, levantada sobre la tierra. Y la tierra, recordemos que es Lur, L-U-R, la L que es el poder, y Ur, agua, Lur es tierra. Pero si, con Z es agua elevada. ¿Cómo va a ser esto un idioma, hombre? No puede ser. Esto es un lenguaje, como bien dice Jorge. Es que la palabra lenguaje incluso... Pero es como... sí, es la verbalización del todo, desde luego. Un código. Desde luego. Espero que alguien haya apuntado algo. Bueno, y la gente que nos escuche, espero que coja el papelito y que a ver qué les queda. Más de uno se lo tendrá que volver a poner en el podcast, en iVoox, para irse tomando notas, porque es muy interesante y merece la pena que la gente indague sobre ello. Por supuesto que sí. Moon shining down through the palms, shadows moving on the sand. Pues bueno,
bueno, si os parece, pues podemos ya concluir lo que ha sido este magnífico coloquio, que desde luego, como os hemos advertido al principio, nuestro invitado desconocido para el programa, que es Xebe Díez, no iba a dejar a nadie indiferente, y como sí ha sido, ¿no? Y Jorge Guerra, por supuesto que sí, ha estado ahí acompañando, puntualizando y sobre todo conduciendo a Xebe para que no se descarríe mucho en todo lo que ha sido este coloquio. Y aún así ya veis que bueno, me lanzo. Oye, muchas gracias, sois fantásticos y venga, abrazos a todo el mundo. Antes de acabar, bueno, para la gente que quiera seguirte, bueno, Xebe, ¿tienes algún sitio donde te puedan contactar, te puedan seguir? Como más me gusta es por Facebook, eso que llaman Facebook, hay que decir Facebook, por favor. In English is Facebook, but in Spanish is Facebook. Y en euskera también, y Google, y Apple, y Pendrive, y Pad, y Phone, y en fin, todo como se lee. En fin, yo así lo hago, por lo menos así lo recomiendo. Pues eso, por Facebook como Xebe, con X y con B, Xebe DZ, que es de las iniciales de mis dos apellidos, 10 sumada B. Y bueno, como Xebe DZ me encontráis en el Facebook, que es la forma que más me gusta, porque si no, por YouTube, contestar a gente, es mucho trabajo. Y tiempo más que trabajo. Y no hay tanto. Oye, muchas gracias, de verdad. Estupendo. Y Jorge, a ti, bueno, en tu blog, ¿no? En Arucas. Sí, en Arucas Blog hay un apartado que lo denomino Amos del Mundo, que es donde trato temas de conspiración y temas de este tipo. Y bueno, por mi Facebook también, por Jorge Guerra, pues también me pueden encontrar. Pues ha sido una auténtica maravilla. Xebe, Jorge, muchísimas gracias por prestaros y por haber estado indagando en un tema que era ignoto, y desde luego para mí y para mucha gente, desde luego, que lo empiece a escuchar a partir de hoy y a plantearse el lenguaje, el idioma, lo que habla, lo que quiere expresar de otra forma. Muchísimas gracias. Bueno, pues, yo les agradezco que hayan tratado este tema, que para mí me sigue sorprendiendo y creo que es un tema donde indagar y muy interesante. Muchas gracias por invitarme. Xebe. Pues lo mismo, es que ricasco, o sea, muchas gracias. Besar cada abrazos a vosotros y a la gente que nos escucha y venga, y vamos a ser euskaldunes, o sea, tener el poder de Eus. Ahí va, aburrerá euskaldunes. Venga, aurrera, adelante. Saludos. Venga, un saludo, un abrazo. Muy bien. Saludos. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, hasta aquí llega este 25º punto de inflexión. Ya sabéis que nos podéis contactar a través de las vías habituales, ya sea por iVoox, en el canal tanto de Punt d'Inflexió como de Buscadores de la Verdad, o en el blog de El Portal de las Culturas. José, ¿algo más que añadir o concluir, o alguna valoración final de todo lo que hemos tenido en este programa? Pues que el tema sobre el cual hemos hablado es un tema complejo y es difícil de discernir a simple vista. Que intentéis profundizar en el tema a través del estudio y de todo aquello que decimos, que lo intentéis estudiar más profundamente y que vosotros mismos o vosotras mismas os saquéis vuestras propias conclusiones. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos, y nosotros a seguir mejorando, a seguir creciendo y ampliando esta familia a la cual es Punt d'Inflexió. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos muy pronto aquí en Punt d'Inflexió.